Qué bueno que llegaste. Que el Señor te bendiga. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Los invito para que puedan tomar asiento. Qué lindo que es poder estar en la casa del Señor, con pruebas, con luchas, pero en victoria. Amén. En Cristo somos más que vencedores, ¿o no? Estamos con pruebas, estamos con lucha, estamos con situaciones, pero en Cristo somos más que vencedores. Amén. Amén, gloria a Dios. Y en esta noche quiero hablarte de algo que el Señor hace tiempo que venía hablando a mi vida para que pudiera predicar en la iglesia. Y el título de esta predicación es Una vida de adoración. Una vida de adoración. Dice la Biblia, hay un pasaje de la palabra de Dios que muchas veces lo mencionamos. Dice que estaba la mujer samaritana, no voy a predicar de ese pasaje, pero quiero que ponernos en contexto. Probablemente no pueda terminar hoy toda la predicación, pero ya la vamos a dividir en dos partes, parte 1 y parte 2. Pero la cuestión es que dice que estaba el Señor Jesús y se le acerca una mujer samaritana y comienzan a tener un diálogo. Y el Señor Jesús le responde de alguna manera, te lo hago así como en criollo, les dice, ustedes los samaritanos no saben a quién están adorando, pero ahora llega el momento en donde el Señor está buscando verdaderos adoradores que le busquen y le adoren en espíritu y en verdad. Y eso es lo que el Señor está buscando cada vez que el Señor entra a nuestra vida. ¿Sí? Lo recibimos como nuestro único y suficiente Salvador. No solamente busca que seamos una vida totalmente nueva, una vida libre, una vida completa, sino que nuestra vida sea una vida de adoración. Amén. Muchas veces asociamos la adoración o la alabanza simplemente con el acto de venir a la iglesia y cantar, ¿no? Decimos, ahora vamos a alabar, ahora vamos a adorar. Y es como que asociamos la alabanza cuando la música es rápida y la adoración cuando la música es lenta. Pero el Señor quiere algo mucho más importante en nosotros, es que cada día nuestra vida sea una vida de adoración. Y muchas veces no logramos entender lo que es tener una vida de adoración porque no es un término que utilizamos comúnmente, o sea, hasta que no llegamos a los pies de Cristo, no es un término que normalmente se utiliza. Pero entonces en esta noche quiero que entre todos podamos escudriñar la palabra de Dios para que podamos aprender, y no solamente aprender porque dice la Biblia que no seamos solamente oidores, sino hacedores de su palabra, y para que lo podamos poner en práctica de forma tal que cuando vengamos a la casa de Dios, el cantar sea simplemente un resultado de tener una vida constante y diaria de adoración. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Amén. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias. Yo los invito para que la puedan abrir, ya ahí nos vamos preparando, pero antes les voy a estar contando lo que quiere decir adorar. En el libro de Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 14 al 23, perdón. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 14 al 23. Y como les decía, ¿no? El Señor está buscando verdaderos adoradores. ¿Qué quiere decir verdaderos adoradores? Puede ser que haya personas que no sean verdaderos adoradores. ¿Ah? El Señor está buscando, el Señor es el que conoce nuestro corazón. Al Señor no lo podemos engañar, dice la Biblia, ¿no? Los adolescentes dicen, no se lo podemos caretear. Y el Señor está buscando verdaderos adoradores que adoremos en espíritu y en verdad, que tengamos una vida de adoración. Saben que en la Biblia, esto es un dato de color, está mencionado el término adorar 150 veces. Miren si no será importante para el Señor que le adoremos. Miren, qué lindo allá ya Vanesita está anotando. La última reunión que tuvimos a nivel nacional en la ciudad de Pergamino, nos hablaba del obispo que era un hábito que teníamos cuando éramos más jóvenes, el de anotar, ¿no es cierto, Mimi? No había culto que en la predicación no se anotara.
¿Por qué es tan importante eso? Estoy haciendo un paréntesis. Porque durante la semana podemos seguir meditando en la palabra de Dios. Porque muchas veces llegamos el domingo, escuchamos, el Señor nos ministra por medio de su palabra, por medio de su Espíritu Santo, pero al otro día nos olvidamos de qué fue lo que se predicó. Y el Señor quiere seguir hablando a nuestras vidas. El Señor quiere seguir hablando a nuestros corazones, a nuestras mentes, a nuestro espíritu. Entonces es importante que aunque se haya desusado la lapicera, el papel, el anotar, podamos cada domingo venir con un anotador, ¿sí? Entonces, como te decía, la palabra adorar figura 150 veces. Ahora, ¿qué quiere decir adorar? Quiere decir postrarse delante de Dios. ¿Qué es postrarse? Es arrodillarse, es rendirse, pero no es solamente una actitud física, sino que es una actitud de corazón. Cuando, a ver, por ejemplo, nosotros no tenemos reyes en Argentina, ¿sí? Pero en la antigüedad, cuando una persona se presentaba delante del rey, actualmente los lugares en donde hay monarquía, la persona cuando está pasando el rey o cuando nosotros que somos del pueblo nos presentamos delante del rey, tenemos que tener una actitud de ¿qué? De respeto e inclinar nuestra cabeza. Eso quiere decir adorar, es decir, yo me inclino ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero no solamente con una actitud física, sino con mi corazón. ¿Qué es rendirse? Es postrarse y reconocer que Él es el Rey y Reyes de nuestras vidas. Que mi vida ya no es mía, mi vida le pertenece a Cristo. Y vos podés pensar, ¿cómo mi vida le pertenece a Cristo? Yo soy el dueño de mi vida. ¿Saben cuántas veces he escuchado eso en algunas personas? Pero dice la Biblia que cuando nosotros aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador, Él compra el precio por nuestras vidas. Lo dice la Biblia. Antes, ¿cómo estábamos antes de aceptar a Jesucristo? ¿Cómo estábamos? Muertos en nuestros delitos y pecados. Si Jesucristo no hubiera muerto en la cruz del Calvario por nosotros en la antigüedad, antes de Jesucristo, antes del sacrificio de amor de Jesucristo, las personas cuando cometían una falta, un pecado, una situación, debían pagar esa falta con su propia vida. Ya fuera por muerte de crucifixión, ya sea apedreado, tenían que pagarlo. Y dice la Biblia que estábamos muertos y éramos esclavos del pecado. La persona que era esclava no podía decir, mañana yo soy libre. No, para que esa persona saliera de esa condición de esclavitud, tenía que venir otra persona que tuviera un cargo mayor en la sociedad y pagar por la vida de esa persona para que el esclavo fuera libre. Imagínense aquellas personas que nacían en esa situación de esclavitud. Y miren qué tremendo, y acá habla de algo espiritual. El que era esclavo, sus hijos y su descendencia iba a ser esclava. Y acá está hablando de las ataduras que tal vez podemos llegar a traer de familia en familia hasta que Cristo nos hace libres. Porque Cristo nos libertó. Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario por nuestras vidas y ahora somos libres, somos salvos y podemos adorar al Señor en libertad. ¿Cuántos pueden decir amén? Ya no podemos, el Señor no quiere que estemos en una situación de esclavitud. Quiere que tengamos libertad, pero esa libertad para adorar al Señor. Esa libertad para disfrutar la vida en abundancia que el Señor ya nos regaló y nos prometió. Entonces, tener una vida de adoración es decirle, Señor, mi vida te pertenece. Ya yo no, dice la Biblia, no, ya no vivo yo, decía el apóstol Pablo, sino que Cristo vive en mí. Cuando yo comienzo a tener una vida de adoración, el Señor va a ser lo más importante. El hecho que de hoy, domingo, vos estés en la casa del Señor es porque hemos puesto al Señor en primer lugar. Yo, miren, cuando volvía de votar, yo veía en la plaza que había un montón de gente y qué lindo. Yo también quisiera estar el domingo en la plaza, tomando mate, en la reposera, ¿no? Todos tenemos tiempo, pero dice la palabra de Dios que hay tiempo para todo debajo del sol. Amén. ¿Está mal ir a la plaza con nuestra familia? No está mal.
Pero el día domingo es el día que tenemos que estar en la casa del Señor. El día que el Señor apartó, el día que el Señor lo santificó. Y miren, en la semana tal vez venimos 1 hora y media a la casa de Dios. Solo eso. Ahora el Señor quiere que cada día Él sea el Rey de nuestras vidas. Que cada día Él sea lo más importante. Que cada día Él sea el Rey y Señor de nosotros. Ahora yo te pregunto, ¿está el Señor siendo lo más importante en nuestras vidas? ¿O tenemos un montón de prioridades y si tenemos un tiempito, lo ponemos al Señor? Hola. El Señor, cuando nosotros realmente tenemos una vida de adoración, el Señor es lo más importante. Dice la palabra de Dios que el Señor es el alfa y la omega, el principio y el fin. Gloria a Dios. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor? Dáselo al Señor. Gloria a Dios. El Señor quiere que cada día Él sea lo más importante. Cuando yo me levanto, lo primero que hago es hablar con el Señor. Tenemos tan incorporada la tecnología que nos levantamos y agarramos el celular. Nos vamos a acostar y tenemos el celular. Tenemos que empezar nuestro día con el Señor. Durante el día hablar con el Señor. Decía Dante, ¿cuántos oraron? Hemos perdido ese hábito, el hábito de hablar con Dios. Si nosotros perdemos el hábito de hablar con Dios es porque no lo estamos teniendo como prioridad al Señor. Y en esta noche el Señor no nos quiere corregir porque nos ama. Y que empecemos nuevamente, tal vez hemos olvidado hábitos de hijos de Dios, que empecemos nuevamente a recordar esos hábitos. Amén. Entonces el Señor quiere que tengamos una vida de adoración. Pero saben que el enemigo no quiere que lo adoremos al Señor. Porque cuando nosotros lo reconocemos al Señor como nuestro Rey y Señor, lo ponemos a Dios en primer lugar. Y hoy no voy a hablar lo que ha hecho el enemigo. Seguramente la próxima vez que predique sobre la adoración lo voy a predicar. Pero ¿saben cuál es el que está más ahí ensañado en que no adoremos al Señor? Es el diablo. Porque precisamente el diablo fue destituido de la gloria de Dios por querer ser igual a Dios. Cuando yo tengo una vida de adoración, yo me postro delante de la presencia del Señor y digo, Señor, vos sos lo primero. Señor, vos sos lo más importante. Señor, vos guías mi vida. Señor, vos guías mi familia. Señor, vos guías mis decisiones. Señor, cada cosa que yo haga va a estar delante de tu presencia para que vos vayas guiando mis pasos. ¿Cuántos han llegado a los pies de Cristo con la vida destruida? ¿Cuántos han llegado a los pies de Cristo con su familia destruida? ¿Cuántos han llegado a los pies de Cristo con situaciones de enfermedad, de desánimo, de depresión, con hijos atados? Y hay algunos que dicen, todavía mis hijos están atados. Pero cuando nosotros empezamos a primeramente buscar las cosas de Dios, todo el Señor, lo demás comienza a ordenarlo. Si el Señor me liberta a mí, va a poder empezar a libertar a mis hijos, porque yo me voy a levantar como atalaya en medio de mi hogar. Me voy a levantar como un hombre y una mujer de clamor. Me voy a levantar como luz en medio de mi hogar. A veces queremos que nuestros hijos lleguen, pero todavía nosotros no hemos sido libres. A veces queremos que nuestros hijos, el Señor haga un milagro, pero todavía no hemos dejado que el Señor haga el milagro en nuestras vidas. Amén. Y como te decía, miren, vamos a estar leyendo en 1 de Samuel capítulo 16, versículo 14 y 23. Y en esta noche yo te quiero hablar de un verdadero adorador. La palabra de Dios habla de que lo menciona como el dulce cantor de Israel. ¿Cuántos lo conocen? ¿Quién era el dulce cantor de Israel? David. Miren, qué tremendo, ¿no? David era rey. Pero antes de ser rey, tenía una vida de adoración al Señor. Él fue puesto en ese lugar de rey, pero porque él cada día en la intimidad adoraba al Señor. Dice la palabra de Dios que el que se humilla en lo privado, el Señor lo exaltará en lo público. El Señor lo había puesto en un lugar de autoridad, lo había puesto en un lugar de autoridad suprema. Era el rey de Israel, del pueblo de Dios, pero antes dice la palabra de Dios que él era un jovencito, era un adolescente,
que cada día él alababa y adoraba al Señor. Y a pesar de que ser un verdadero adorador, dice también la palabra de Dios que estaba lleno de errores. Errores tremendos. Fue capaz en un momento yo creo que había desconectado con la presencia de Dios. Y en vez de estar haciendo lo que el Señor le había mandado que hiciera, estaba mirando ahí. ¿Vieron las distracciones? Qué tremendas que son las distracciones. Cuando en vez de poner la mirada en Cristo empezamos a distraernos con cosas. Y cuando se distrajo, miró la mujer de un hombre que no era su mujer, era la mujer de otro hombre. Y ahí fue una sucesión de acontecimientos trágicos. Adulteró, mandó a matar a ese hombre y luego la consecuencia, el Señor lo perdona por misericordia, pero la consecuencia es que un hijo de él muere. Y a pesar de eso, miren, el Señor en la palabra de Dios se lo menciona como el dulce cantor de Israel. Y dice la palabra de Dios que era el dulce cantor de Israel y que estaba ungido por el Señor. Amén. Y dice la palabra de Dios en 1 de Samuel que vamos a estar leyendo, si me acompañan, dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. ¿Quién era Saúl? Era el rey antes de David. Se había apartado. Saúl, dice la Biblia, que había desobedecido en varias oportunidades a Dios. Cuando desobedecemos al Señor y a los principios de Dios, el Espíritu de Dios puede llegar a apartarse de nosotros. El plan de Dios era que Saúl fuera el rey de Israel. No fue el plan inicial, fue el plan ahí como lo terminaron convenciendo al Señor. Porque el Señor no quería que hubiera reyes sobre Israel. Había jueces, pero el pueblo de Dios, vieron que a veces le pedimos cosas a Dios y se la pedimos y se la pedimos y se la pedimos. Y no es la perfecta voluntad de Dios y el Señor en su misericordia la permite, pero nos avisa, esto no es lo que yo quiero para tu vida. Y el Señor no quería que hubiera reyes, el Señor había jueces sobre Israel, pero el Señor le manda un rey que era Saúl, de ahí de una de las tribus de la tribu más pequeña de Israel, y en un momento Saúl también se empieza a distraer, desobedece a lo que Dios había mandado, entonces dice la palabra de Dios, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Había un espíritu malo que lo estaba atormentando y Dios estaba permitiendo que lo atormentara. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormentan. ¿Saben qué tremendo que es cuando no estamos libres? Porque el Señor nos hace libres, pero que el enemigo viene a querer oprimir nuestra vida. Y muchas veces con los espíritus malos, espíritu de depresión, espíritus ahí diabólicos. ¿Saben qué terrible es eso? Porque no hay paz. No tenemos paz. Pero en Cristo podemos ser libres. Cristo quiere que seamos libres. Amén. Y dice, Saúl respondió a sus criados en el versículo 17. Buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. En el versículo anterior dice que toque bien el arpa. Miren acá la importancia de la música. Que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. No solamente que sabía tocar el arpa, sino miren todas las características que tenía David. Era valiente. Una persona valiente es aquella que enfrenta los miedos. Era una persona vigorosa, tenía fuerza, hombre de guerra, prudente en sus palabras, ¿no? Se medía lo que decía. Y hermoso, y Jehová está con él. No es lo mismo tocar un instrumento que tocar un instrumento y tener un montón de cualidades y que Jehová esté con uno. Por eso él era el dulce cantor de Israel. El Señor estaba con él. Amén. Y dice, y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas.
Y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. ¿Cuánto conocían este pasaje? Sí. A ver, vamos a desmenuzarlo, porque hay personas que simplemente oyendo la Biblia no entienden de lo que estamos hablando. Dice la palabra de Dios que estaba el rey Saúl, que fue el rey antes de David, que a causa de la desobediencia que había hecho ante Dios, había un espíritu malo, un espíritu demoníaco que lo atormentaba, ¿sí? Imagínense un rey atormentado. Hoy es un día de elecciones en Argentina, gracias Mimi. Hoy es un día de elecciones en Argentina. No creo que los políticos que tengamos en Argentina, la mayoría sean hijos de Dios y son personas que están turbadas. No deciden conforme a los principios de Dios. Entonces, un gobernante que no decide conforme a los principios de Dios está turbado, está oprimido. Dice la palabra de Dios que en donde no hay justicia, no hay paz. Y un hijo de Dios puede gobernar en el Señor y decidir en el Señor, pero una persona que no es un hijo de Dios está turbado, está atormentado. Nosotros los hijos de Dios tenemos una cualidad y una bendición que cada vez que tomamos una decisión o que tenemos que tomar una decisión, primeramente oramos a Dios y el Señor nos guía para saber qué decisión tomar. ¿Y cómo sabemos que el Señor nos está guiando? Es porque el Señor nos pone paz. Porque las puertas que Dios abre son las puertas que van a ser de bendición. Yo te pregunto, cada vez que tenés que tomar una decisión, ¿orás por eso? ¿Amén? Si sos un adorador y el Señor es el que guía tus pasos y el Señor es el dueño de nuestras vidas, cada vez que tomamos una decisión tenemos que orar a Dios. ¿Amén? La cuestión es que acá el gobernante estaba oprimido. Estaba turbado porque había desobedecido a Dios. Entonces dice que los consejeros le dicen, hay un jovencito que es hijo de Isaí, que toca el arpa. Le decimos que venga. Y dice que cuando David llegó, comenzaba a tocar el arpa y Saúl, que estaba siendo atormentado por malos espíritus, dice que se calmaba. Miren el poder que tiene la música, la alabanza, pero cuando viene con autoridad de parte de Dios. Hasta los demonios de Saúl se sujetaban. Porque dice la palabra de Dios que no solamente tocaba bien el arpa, sino que era prudente, que era un hombre con fuerza, pero que Dios estaba con él. Y como les decía, llegó un momento en donde David más adelante, luego de ser rey, cometió un montón de errores. Pero si había algunas condiciones o características en David, que era que amaba la presencia de Dios. Él decía, mejor es tu presencia que la vida misma. Si nosotros no amamos la presencia de Dios, si no queremos esa comunión íntima con el Señor, si no nos desesperamos por buscar al Señor, nunca vamos a poder lograr ser verdaderos adoradores y tener una vida de adoración. Llegamos el domingo, tal vez no podemos ni orar, pero no podemos ni orar porque durante la semana hemos estado tan distraídos con las cosas de este mundo que no hemos apartado un tiempo para buscar en intimidad al Señor. ¡Qué silencio! ¿Cuántos tenemos ese tiempo especial con el Señor? Hay personas que se quieren poner a orar y tienen el celular cerca y están orando 3 segundos y no sintieron la presencia del Señor y se agarraron el celular. ¿No? ¿No pasa? No tenemos tiempo con el Señor. No leemos la palabra de Dios. No nos presentamos delante de la presencia del Señor y queremos venir el domingo y como así, ya está. Vengo el domingo y va a suceder algo. Sí, algo puede suceder porque Dios nos ama y tiene misericordia. Pero no es porque tengamos una vida de adoración. Y el Señor quiere salvarnos, libertarnos y que seamos verdaderos adoradores, que le adoremos al Señor en espíritu y en verdad.
David no descuidaba hasta que metió la pata, no descuidaba la presencia de Dios. No descuidaba ese tiempo de oración, de hablar con Dios. Ese tiempo de decirle, Señor, acá está mi vida. ¿Saben qué paz que el Señor pone cuando nosotros hablamos con el Señor y le presentamos nuestra situación y le decimos, Señor, haz tu perfecta voluntad? Yo no sé lo que va a suceder, pero yo me rindo al Señor. ¿Saben que muchos saben? Sí, claro. Esta semana, el martes, estábamos yendo al hospital. Josefina, sinceramente, es un roble. Salió a mi esposo. Lucille es más, ay, que se enferma constantemente, pero Josefina no se enferma nunca. Yo no quiero exagerar, pero creo que si Josefina desde que nació, va a cumplir 10 años, tuvo 4 veces fiebre, es mucho. No es de enfermarse. Y el martes había empezado a estar que se sentía mal y se sentía decaída. Y ya la tardecita empezó a levantar fiebre y había tenido varias veces que ir al baño, no quiero dar mucho detalle. Y le digo, José, vamos al hospital por las dudas, no vaya a ser cosa que pasemos una noche mala. Veníamos de la otra semana que Lucila había tenido angina. Para las que no son madre todavía, esto es parte también de ser madre. Y resulta que fuimos al hospital y bueno, y me dice el doctor, bueno, va a quedar internada. Y Josefina tiene un tema con el hospital después de que Lucille cuando era chiquitita había quedado internada, es como que tiene una negación. Y yo decía, bueno, Señor, que sea lo que vos quieras. Al principio nos habían dicho que era un presunto caso de apendicitis. Yo dije, ay, operación. ¿Vieron que? Pero orábamos, ¿no? Y bueno, la cuestión es que José le pone en la vía, una reina, no dijo ni mu, estaba así seria, yo no sé si era que tenía miedo o qué. Después la ingresan a la parte de pediatría y me decía, mamá, orá por mi vida. Me decía, mamá, orá por mi vida. Y yo decía, vamos a orar. Decía a las personas que se enteran que yo tengo que estar acá, que oren por mi vida para que Dios me guarde, para que el Señor me libre. Y yo digo, qué lindo, más allá de la situación que estábamos viviendo, que ella sabía que necesitaba que el Señor estuviera en gobierno de su vida. Eso es tener una vida, no es por ponerla a mi hija como ejemplo, pero es tener una vida de adoración. Señor, decía Job, Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. Va a haber momentos donde vamos a estar viviendo situaciones que no nos van a gustar, que nos van a angustiar, que nos van a preocupar, que no van a ser la que queramos vivir. Pero en todo momento vamos a decir, Señor, que sea tu perfecta voluntad. Eso es ser un adorador. Me rindo, que ya no sea mi voluntad, que ya no sea mi deseo, que sea lo que Dios quiera. Porque el Señor tiene cuidado de sus hijos. El Señor, todas las cosas son permitidas por el Señor. Y si nosotros aprendemos a aceptar su perfecta voluntad y en medio del proceso el Señor trata con nuestras vidas y en confiar en Él, gloria a Dios, porque nos estamos rindiendo y estamos comenzando a ser verdaderos adoradores. Eso es adorar. Rendir mi vida. Saber que el Señor tiene cuidado de sus hijos y que en medio de cada situación el Señor nos va a poner paz. Cuando nosotros pasamos las pruebas con el Señor, tenemos paz. Y gracias a Dios, miren, fueron 2 noches de dormir mal. Primero dormí mal yo, después durmió mal mi esposo, rompió la reposera. Hubo hermanas que nos estuvieron ayudando, hubo hermanas que nos estuvieron mandando ahí WhatsApp, sabíamos que estaba la iglesia orando y no fue más que un caso de gastroenteritis que se tiene que cuidar con su alimentación. Pero gracias al Señor, si hubiera tenido que ser operada, sabíamos que el Señor iba a estar también en control y de que el Señor iba a cuidar en la operación y que el Señor iba a guiar la mano de los médicos. Y en cada situación que vivamos, algunas mejores, otras peores, algunas más desagradables, otras más angustiantes, sepamos que somos hijos de Dios, que Dios no se olvidó de nosotros, que el Señor tiene cuidado de sus hijos. Y dice la palabra de Dios que hasta los pelos de nuestra cabeza el Señor los tiene contados. Cuando nosotros comenzamos a decir, Señor, que sea tu voluntad.
y nos rendimos. Saben que en medio de las pruebas, cuando el enemigo quiere empezar a poner angustia y desesperación, es porque no le estamos dejando el gobierno al Señor. No le estamos dejando el control al Señor. Nos está costando que seamos realmente adoradores. Adoradores es eso, me rindo, que sea lo que vos quieras, Señor. Vos estás en gobierno, vos estás en control. Lo mejor que vos me vas a dar, eso es lo que va a ser de bendición para mi vida. Y esa era la cualidad de David. David se rendía. Miren, después de que él metió la pata, perdió un hijo. Luego de que en un momento Saúl también lo buscaba para matarlo. Luego su propio hijo Absalón también lo buscaba para matarlo. Pasó las 1001, pero nunca renegó de Dios. Él sabía que Dios lo amaba y él lo amaba al Señor. Esta es otra de las características y de las condiciones de un verdadero adorador. Amar a Dios. Cuando nosotros amamos, no hay nada más importante que esa persona. El Señor ya nos amó. El Señor ya nos amó. ¿Vos sabías que el Señor ya te amó? Ya envió a su Hijo. ¿Qué más queremos? ¿Qué mayor demostración de amor que enviar a su Hijo amado para que muera en la cruz del Calvario? Y David, por cuanto Dios lo amaba, él amaba al Señor. Esta es otra de las características de un verdadero adorador, amar al Señor. No hay nada más importante que el Señor. Y si todavía el Señor no está haciendo lo más importante de tu vida, de tus días, decirle, Señor, yo quiero que vos comiences a hacer lo más importante. Mis hijos son importantes, mi familia es importante, mi trabajo es importante, pero el Señor es más importante que todo eso. Y cuando el Señor es lo primero, todo lo demás comienza a ordenarse. Amén. Así cuando el domingo lleguemos, ya estamos terminando, le voy a pedir por favor a Dante y a Bernabé que vengan. Así cuando vengamos el domingo, que el tiempo de canción sea solamente el resultado de tener una vida de adoración. Cuando estamos cantando, miren, decía, ahí leíamos, cuando David tocaba el arpa, la música, los demonios de Saúl eran sujetados. Cuando nosotros estamos cantando, ¿sí? Ya sea en nuestra casa acá, hay un mover espiritual en donde el Señor nos puede libertar. Hay un mover espiritual en donde el Señor puede abrir los cielos. Hay un mover espiritual en donde el Espíritu Santo de Dios se puede derramar sobre nuestras vidas. Y hay algo que no te deja alabar. Si vos te pones a analizar cada canción, son canciones en donde estamos hablando de la gloria de Dios. Son canciones en donde estamos hablando de cómo Dios nos liberta, cómo el Señor derrama de su Espíritu Santo, cómo el Señor nos da vida nueva, cómo el Señor está preparando una vida celestial. Y a veces cantamos y no sabemos ni qué cantamos. Comencemos a pedirle al Señor, Señor, yo quiero ser un verdadero adorador. Quiero tener una vida de adoración, que cada día vos seas lo primero en mi vida. Te invito para que puedas ponerte de pie. Santo es tu nombre, santo es tu nombre, santo es tu nombre. Santo es tu nombre, Jesús. Si el Señor todavía no es lo primero, si en la semana no tenemos tiempo de hablar con el Señor, de intimidad con el Señor, vamos ahí a estar siempre luchando con nuestras propias fuerzas. Vamos a estar siempre en debilidad espiritual, nos vamos a sentir que nunca somos libres, que siempre tenemos los mismos problemas, y no solamente que siempre tenemos los mismos problemas, sino que encima retrocedemos. Pero cuando el Señor viene a ser el Rey y Señor de nuestras vidas, cuando nos rendimos de corazón al Señor, cuando le pedimos al Señor que nos liberte, cuando le pedimos al Señor que pudra todo yugo, que nos liberte de todo pecado, nuestra vida comienza a darle la gloria a Dios. Comenzamos a rendirnos delante de la presencia del Señor, nos desesperamos
desesperamos por hablar con Dios, nos desesperamos por leer su palabra, nos desesperamos por congregarnos. Nadie nos tiene que estar diciendo, hermano, vení a congregarte, porque nosotros sabemos que el tiempo de congregación, el tiempo de congregarnos, el tiempo de reunión, tenemos que estar en la casa de Dios. Santo es tu nombre, santo es tu nombre. Sabes que la alabanza y la adoración en el cielo no va a cesar. Pero que comencemos acá en la tierra a preparar nuestras vidas, a preparar nuestros corazones. Si quieres ser un verdadero adorador, levanta tus manos. Levantar las manos también es una actitud de alabanza, es una actitud de adoración. Decirle, Señor, yo quiero empezar a tener comunión, desesperarme por tu presencia, tener una vida de adoración, que cada día sea lo más importante, que cada día yo pueda enamorarme de tu presencia, que cada día yo pueda enamorarme de vos. Santo es tu nombre, Señor. Que sea tu Espíritu Santo ministrando nuestras vidas. Que sea tu Espíritu Santo libertando las vidas, los corazones, las mentes, Señor. Hay mentes que están oprimidas. Hay pecados que están ocultos, Señor. Pero vos nos libertás. El Señor te puede libertar. El Señor te puede libertar. Levanta tus manos. Manos santas, dice la palabra de Dios. Manos que alaben, manos que adoren. Levanta tus manos, decirle, Señor, yo quiero aprender a amarte. Yo sé que vos me amás, pero yo todavía no te amo, porque todavía no sos lo primero. Todavía no rendí mi vida. Todavía no estoy desesperado por tu presencia, por orar, por hablar, por congregarme, por servirte, Señor. Oh, mi alma te alaba, Señor. Trae libertad en esta noche. Trae libertad a tu pueblo, trae libertad a tus hijos, trae libertad a mi vida, Señor. Trae libertad de los aires espirituales de este lugar. Oh, mi alma te alaba, alaba al Señor. Decile, habla con el Señor, comienza a darle la gloria. Decirle, yo te alabo, Señor. Yo quiero que seas lo más importante de mi vida. Santo, 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 santo. Santo es tu nombre. Oh, mi alma te alaba, Señor. Así como cuando, Señor, David tocaba el arpa, los demonios de Saúl eran sujetados. Señor, comenzá a libertar las vidas que están oprimidas. Libertad las vidas que están endemoniadas, Señor. Libertad las vidas que están, Señor, ahí atadas en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Hay libertad, Señor. Alaba al Señor. Decile, Señor, yo quiero ser libre. Si hay algo que te está impidiendo que puedas orar en el nombre de Jesucristo, oh, comienza a decirle, Señor, yo quiero ser libre. Creo y declaro que la sangre de Cristo me liberta. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo.